Hace no mucho tiempo compartí con ustedes la decisión del Papa Francisco de canonizar a las Carmelitas de Compiègne en Francia, ¿no? Este hermoso testimonio de estas 16 religiosas que dieron su vida al pie de la guillotina durante el reino del terror en Francia. Ese mismo día, el Papa aprobó la beatificación de un arzobispo héroe muy poco conocido, cuya vida vale la pena conocer. Se trata de un sacerdote y luego obispo jesuita que se llama Eduardo Profitlich. Eduardo Profitlich nació en una familia católica alemana en 1890 y fue muy dedicado al servicio, muy apasionado por el servicio, y comenzó su formación de jesuita, pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ya había entrado al seminario, y en la Primera Guerra Mundial hubo una disrupción de todo y él se reclutó como enfermero en el entonces ejército alemán imperial. Fue un hombre muy habilidoso, consolando, no solo físicamente, porque se convirtió en un asistente de cirugía muy rápido, ¿no? en un hospital en Francia. Y en 1916 fue hecho subdiácono, como se realizaba en ese entonces en la Catedral de Trier. Terminada la guerra, retomó sus estudios de filosofía y de teología y fue ordenado diácono en 1922 en la ciudad de Colonia, en Alemania. Poco tiempo después, en ese entonces entre el diaconado y el sacerdocio pasaba muy poco tiempo, o sea, en agosto de ese mismo 1922, Profitlich fue ordenado sacerdote como parte de la Sociedad de Jesús, o sea, como jesuita. Apenas nombrado sacerdote, él entró al Pontificio Instituto Oriental en Roma. En ese entonces este Pontificio Instituto Oriental era conocido con el nombre del Russicum, ¿no? O sea, el colegio ruso. ¿Por qué? Porque básicamente entrenaba sacerdotes que decidían entrar clandestinamente a la Unión Soviética, que había surgido en 1917 tras la Revolución Comunista y que oprimía y perseguía a los católicos, había eliminado a buena parte de los sacerdotes y requería de sacerdotes. Y todos estos que estudiaban en el Pontificio Colegio Oriental eran todos grandes mártires en potencia, extremadamente valientes, ¿no? Y allí se doctoró en filosofía, luego fue movido a Polonia, y esto es antes de la de la Segunda Guerra Mundial, o sea que Polonia todavía era independiente, no estaba bajo el régimen comunista, y Polonia era una gran puerta de entrada para la entonces Unión Soviética, especialmente a través de los llamados países bálticos, ¿no? Como saben ustedes, los países bálticos son justamente estas tres países que fueron independientes durante mucho tiempo, que miran al mar Báltico, es decir, en el norte de Europa, en una zona muy fría, y en la cual el único de ellos, Lituania, el vecino de Polonia, es la nación de mayoría católica. Y Estonia, en cambio, una nación de mayoría luterana que había sido arrasada religiosamente por la Unión Soviética, porque habían sido los tres países bálticos habían sido
incorporados y formaban parte ahora de la Unión Soviética. Lituania, a pesar de todo, tenía todavía un clero local, un clero heroico, religiosas heroicas. Alguna vez he contado la historia de algunas de estas personalidades, especialmente una religiosa. Él entró en 1931 a Estonia y fue nombrado administrador apostólico. Y administrador apostólico significa, básicamente, era el obispo, pero como Estonia no podía ser nombrada o elevada al nivel de diócesis, porque primero lo convertía en un blanco de la persecución comunista, y segundo porque la población católica era pequeña y muy dispersa, y además muy pobre. Él, sin embargo, se dedicó 100% a desarrollar un plan pastoral extremadamente ambicioso y peligroso, porque todo tenía que ser semiclandestino. La religión, supuestamente, para dar una buena impresión a Occidente, todavía era permitida en la Unión Soviética, pero estaba extremadamente restringida, ¿no? Y sus sermones, comenzaron a ser sumamente populares al punto que atraía a cristianos de otra denominación, ¿no? Luteranos, evangélicos, y muy pronto comenzó a publicar un semanario religioso. Era católico, pero aceptaba colaboraciones de muchos intelectuales de Estonia que no eran católicos, algunos incluso agnósticos, pero que tenían un enorme respeto a la fe, y porque era la única publicación que de muy mala gana la Unión Soviética permitía, porque era supuestamente un, entre comillas, boletincito parroquial, pero que en realidad tenía un calibre intelectual creciente. Y gracias a este testimonio, el número de católicos comenzó a crecer significativamente y se fueron estableciendo nuevas parroquias. Él, durante sus primeros años, estableció 6 nuevas parroquias que antes no existían. Y durante una visita al Vaticano, el Papa Pío XI le dio un título especial que era un título pontificio, protonotario apostólico, que se mantuvo en secreto, pero que fue de alguna manera una forma de elogiarlo y de reconocer su celo apostólico. La influencia comunista todavía no había tomado completamente Estonia, ¿no? Había una gran infiltración, pero es recién durante la Segunda Guerra Mundial que la Unión Soviética se apodera e incorpora como parte de Rusia los países bálticos. Entonces, Estonia mantenía todavía una cierta independencia, y el Vaticano y Estonia en 1935 firmaron un acuerdo de relaciones diplomáticas, y entonces el Vaticano envió a un legado apostólico, ¿no? Y le dio a toda Estonia el grado de administración apostólica, es decir, una sola diócesis, solo que cuando la diócesis es fundamentalmente misionera, o sea, los católicos son una pequeña minoría, no son proclamados propiamente arquidiócesis como título, ¿no? Pero Profilic fue nombrado arzobispo titular de Adrianópolis, una diócesis no existente, y fue nombrado oficialmente legado apostólico de Estonia, y fue ordenado por el entonces arzobispo, que era nuncio apostólico en Estonia. Profilic tenía nacionalidad estoniana o Estonia, como se llame, disculpen la ignorancia, hasta que los soviéticos ocuparon Estonia en medio de la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940, y entonces
lo enfrentaron con dos opciones. Uno, retomas tu ciudadanía alemana y te vas a tu casa, o accedes a convertirte en un ciudadano soviético. Y él consultó con el nuncio, consultó con el cardenal secretario de Estado, incluso con el Papa Pío XI. Perdón, en ese entonces ya el Papa Pío XII. Y el Papa Pío XII le dijo, tú escoge de acuerdo a tu conciencia. Si decides salvar tu vida, haces bien. Si decides quedarte, haces bien. Y él dijo, por el bien de las almas y su bien, me quedo. Fue básicamente inútil tomar la nacionalidad soviética, porque incluso tomándola, poco tiempo después de haberla tomado, en junio de 1941, apenas el Tercer Reich alemán atacó la Unión Soviética, a pesar de que tenía nacionalidad soviética, por ser de nacimiento alemán, fue arrestado y transferido a una prisión en Kirov, en Rusia, en la zona más apartada y más fría. Ahí fue repetidamente torturado e interrogado, primero sobre supuestos secretos alemanes de los cuales no sabía nada, porque hacía años que ya estaba en Estonia, y luego que diera la lista de quiénes eran los agitadores antisoviéticos y enemigos del Partido Comunista, que eran básicamente estos intelectuales que habían colaborado originalmente con la revista, ¿no? El 25 de octubre, después de las torturas, no solamente nunca reveló el nombre de nadie, sino que dijo, yo no soy enemigo de la Unión Soviética, estoy aquí para ser pastor. En 1941 fue encontrado culpable, siguiendo la ley rusa, que era una farsa. Lo apeló a la Corte Suprema de la Unión Soviética, su apelación fue rechazada y fue condenado a 5 años de trabajos forzados en un campo de Kirov, ¿no? En el campo de Kirov. Como se imaginan ustedes, trabajos forzados en las zonas más apartadas y frías de Rusia era simplemente una condena a muerte. Y eso eso fue lo que pasó, fue debilitándose, sufriendo, pero siempre animando a los prisioneros, un poco como un San Maximiliano Kolbe, ¿no? Y finalmente, el 21 de noviembre del año del 41, en el que lo habían declarado a 5 años de cárcel, lo condenaron a muerte por disparos, es decir, por pelotón de fusilamiento, acusado otra vez de actividades antisoviéticas y de espiar para Alemania. Y en 1942, finalmente, mientras estaba esperando el día de su ejecución, murió simplemente de hambre y de frío. Y nunca nadie supo del resto de su vida hasta que en junio de 1990, tras la independencia de Estonia, la Corte Suprema confirmó a la Iglesia Católica, murió, la fecha en que murió, los términos en que murió. Y el 30 de junio del 2022, la Conferencia de Obispos Católicos de la Federación Rusa, porque recuerden ustedes que Estonia no regresó a ser una diócesis, sino hasta muy recientemente. Entonces fueron los obispos católicos de toda la Federación Rusa que pidieron el inicio de su causa de beatificación abierta en San Petersburgo, no, lo que antes había sido Leningrado. El Papa, cuando anunció este proceso de beatificación, recibió un
un saludo extremadamente afectuoso y un agradecimiento profundamente afectuoso por un obispo francés, Philippe Jourdan, que es ahora el administrador apostólico de la restablecida diócesis de Estonia. Él es francés, pero obviamente conoció la historia que todavía mantienen viva verbalmente los católicos estonios, a pesar de ser una minoría, ¿no? Y la admiración de quienes, no siendo católicos, lo reconocieron como un verdadero héroe de la fe y de la libertad. De hecho, el arzobispo se va a convertir en el primer beato y Dios mediante el primer santo de la iglesia en Estonia. Y Monseñor Philippe Jourdan, cuando el Papa hizo este anuncio, dijo: es imposible destacar cuán importante es esto para la iglesia local de Estonia, porque la tarea principal de la iglesia aquí es ayudar a las personas a salvarse y a vivir en santidad. Y dijo, el arzobispo Profitlich fue como un Moisés. Él quiso conducir a su grey tan pequeña a la tierra prometida, pero no pudo verla con sus ojos. Sin embargo, ese camino que recorrió, ese éxodo, ahora está dando fruto gracias a su sacrificio. Que tengas un buen día.